Hoy vamos a hablar del sistema eléctrico de los coches. Vamos a entender cómo funciona y también vamos a develar algunos mitos muy comunes. Así como te vamos a enseñar a aplicar un poco de sentido común para poder identificar fallas en el sistema eléctrico de tu auto. Así que es hora de remangarse las mangas, mecánicos, y vamos a meternos debajo del capó. El sistema eléctrico de los coches modernos no solamente enciende luces del domo y baja los vidrios eléctricos, además transfiere toneladas de información, informando a la computadora del vehículo sobre cómo va la performance del motor, cómo está la estabilidad del vehículo, la temperatura de la cabina y muchas cosas más. Y es por eso que cuando hablamos del sistema eléctrico de un automóvil vamos a hablar de decenas de sistemas trabajando a diferentes velocidades todos a la vez. Pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? Bueno, pues podemos comparar el sistema eléctrico de un automóvil con el sistema circulatorio de un ser humano. Pero en lugar de un corazón tienes una batería, en lugar de sangre tenemos corriente eléctrica y en lugar de venas y arterias tenemos cables. Así como la sangre fluye con la presión, también lo hace la corriente eléctrica de tu coche. Y esta presión se va a medir en voltios. La cantidad de corriente que fluye se va a medir en amperios o watts. Ahora, ¿qué pasa con la sangre cuando fluye con una vena que cada vez es más angosta? Pues produce resistencia a fluir. Lo mismo pasa con la electricidad, encuentra resistencia cuando el cable se hace cada vez más angosto. Y esto se mide en ohms. Es por eso que un cable delgado va a conducir con menos facilidad la electricidad que un cable grueso. Y es que hay menos espacio para el viaje de los electrones. La resistencia es alta y se genera calor. Es por eso que ningún componente que tenga alto consumo de corriente debe ser conectado con cables delgados, porque de lo contrario los cables de tu vehículo van a sobrecalentar y los fusibles van a volar. Ahora, el sistema eléctrico de tu coche consiste de tres partes principales, ¿ok? La batería, el arrancador y el alternador. La batería provee electricidad al arrancador y al sistema de ignición, así como también va a proveer el poder extra eléctrico que se necesita cuando la demanda de electricidad del motor es mayor que la que puede proveer el alternador, porque este último se va a encargar de recargar la batería constantemente con la energía que necesita para darle potencia a tu vehículo. Si alguna de cualquiera de estas partes no está funcionando apropiadamente, tu coche no va a encender o no va a operar apropiadamente. El trabajo principal de la batería, damas y caballeros, es darle toda la corriente que tu coche necesita para arrancar antes de comenzar a andar. Esto quiere decir que provee energía a la ignición, al sistema de inyección de combustible y al arrancador. Es por eso que si tu batería está muy débil o simplemente ya está muerta porque está muy vieja, pues tu coche no va a encender simplemente. El arrancador, por otro lado, es quien arranca tu coche, valga la redundancia. Normalmente lo vas a localizar atrás del motor frente a la transmisión. Cuando tú le das a la llave o al botón de la ignición de tu vehículo, la batería le va a dar una muy pequeña cantidad de energía. Este es un motor que va a rotar para girar la volante del motor, que a su vez va a hacer girar el cigüeñal del vehículo, que a su vez va a hacer accionar los pistones del vehículo de manera 100% eléctrica para que pueda entrar a funcionar el sistema de inyección de combustible y comience el trabajo mecánico por combustión de tu motor. Ahora, una vez que lo enciendes, comienza a trabajar al 100% el alternador. Piénsalo como el cargador eléctrico de tu vehículo, porque mientras el auto está andando, el alternador genera corriente directa para recargar la batería y mantener el sistema eléctrico funcionando. Ahora, actualmente tenemos turbos, bombas de agua, motores eléctricos, toda clase de avances que requieren de mucha más electricidad que nunca. Muy aparte de la función principal y elemental de cargar, encender e ignición que tiene el sistema eléctrico de un coche convencional, pues hay otros circuitos que le van a dar potencia a la radio, a las luces, a los sensores, al tablero, al sistema de aire acondicionado y calefacción y mucho más. La corriente corre desde la batería por un solo cable hacia el componente que requiera la potencia y va a fluir de vuelta a la carrocería de tu automóvil, que tiene cables a tierra que van a llevar de vuelta esa corriente a la batería. Por eso no te electrocutas. Y es así como sale la corriente de la terminal positiva de tu batería y regresa a la terminal negativa. La electricidad en los coches, damas y caballeros, es cada vez más compleja, así como sus circuitos. Y es por eso que no se nos hace nada difícil entender que un coche eléctrico sea cada vez más sofisticado y complicado. Pero no son los únicos que están repletos de circuitos. Por ejemplo, ¿sabías que la Bentley Bentayga carga más de 200 kilos solamente en cableado eléctrico? Pero vamos a hablar brevemente de los fusibles. Muchas veces hemos escuchado cuando vamos al mecánico: se te quemó un fusible y por eso esto no funciona. ¿Qué significa esto? Posiblemente sepas que el propósito principal de un fusible es proteger el cableado. ¿Y sabías que la gran mayoría de coches tienen dos paneles de fusibles, solo que uno no lo conoces? Uno está en el compartimiento del motor. Esto tiene fusibles para elementos eléctricos del motor como ventiladores enfriadores, frenos antibloqueos, bomba de frenos y la ECU, la computadora del vehículo. Pero el otro panel de fusibles de tu vehículo va a estar usualmente en el panel de instrumentos. Así es, debajo de tu volante, al costado de tu volante, por ahí, tal vez dentro de la guantera, vas a encontrarte un panel de fusibles también. Aquí nos vamos a encontrar de todos los fusibles del cableado eléctrico de básicamente el equipamiento de tu vehículo. Y algunos coches, quizá un poco
más complicados, van a separar estos compartimientos en 4 o 5 paneles diferentes para darle poder al sunroof, para darle poder a la radio, para darle poder a los asientos eléctricos. Podemos tener fusibles por todo el coche. Ahora, vamos con algunos mitos comunes, ¿ok? Algunas personas creen que si manejas menos tu coche, pues tu batería se va a conservar por más tiempo. Así que digamos que utilizo solamente mi coche para visitar la tienda o el supermercado a unas cuantas cuadras de distancia de mi casa y no lo uso más, lo uso muy poco a la semana. Adivina qué, con ese estilo de vida la batería de tu coche va a requerir ser reemplazada más frecuentemente que si la usas a diario. Ahora, te explico por qué. Digamos que tu vecino utiliza su auto todos los días y incluso entra en carretera a diario. Eso quiere decir que posiblemente en promedio su batería va a ser recargada por 1 hora completa cada día, ida y vuelta. Mientras tanto, tu coche por la gran mayoría de la semana se la va a pasar simplemente apagado y parado en tu garage. Y la batería lenta pero segura se está descargando. Y estos viajes cortos que haces a la tienda una vez por semana no son suficiente tiempo como para recargarla. Y es que la cosa es que encender tu coche drena mucha de la energía de la batería. Así que tus viajes cortos no la recargan por completo. Esto quiere decir que tu batería va a mantenerse crónicamente con poca carga. Un día simplemente no va a ser capaz de encender tu coche nuevamente. Ahora, tú piensas que de repente, simplemente uso mis cocodrilos y lo conecto a algún coche de un taxista y listo, andando de nuevo. Pero tienes que saber que va a hacer esto constantemente, pues va a hacer que tu batería cada vez pierda más y más su capacidad de mantenerse cargada. En la realidad, si bien te ayuda a la hora de encender el coche, pues al pasarle energía abruptamente a la batería y no con el circuito de los alternadores, pues lo que estás haciendo es destrozar todas las celdas de la propia batería poco a poco y su tiempo de vida útil se va a ver drásticamente acortado. Pero no solamente es eso, ojo, algunas personas, por ejemplo, muchos taxistas tienen la creencia errónea de que cuando estás conectando una batería vieja a una nueva pasándole energía con cocodrilos, estás aumentando la vida útil de esa batería vieja. Pues no es así, porque lo que tu alternador está captando en el momento en que conectas con cocodrilos otra batería a tu batería es como si hubieran 2 baterías conectadas al mismo alternador y comienza a trabajar el doble, lo que va a terminar también en un desgaste prematuro de esta fundamental pieza llamada alternador. Sin mencionar, y esto es algo que no mucha gente sabe, en muchos coches modernos la corriente de la batería fluye por los cables de retorno hacia el borde negativo, pasando por sensores en la ECU, en la computadora del vehículo. Enciendes con cocodrilos abruptamente, pasándole muchísima energía desde una batería nueva a una vieja. Cuando esta batería vieja tiene que retornar hacia el borde negativo de tu batería para cargarla, tiene que pasar por la computadora y eso la puede quemar porque tu computadora no está diseñada para aguantar ese tipo de pasado de batería. Se supone que el fabricante la hizo resistente a la corriente de una batería nueva, no de una batería que se está recargando por otra. Así que puedes quemar tu computadora y eso te va a costar un ojo de la cara. Ahora, otro mito similar es que conducir tu coche va a ayudar a que tu batería se recargue completamente. Bueno, no es así de simple. Es que qué tan bien se recarga una batería cada vez que utilizas tu coche va a depender de las condiciones de tu alternador, qué tan lejos estás conduciendo, qué tantos elementos electrónicos están conectados a tu auto y qué tantos de ellos se están utilizando en el momento. Y la temperatura del medio ambiente también es crucial para esto. Si manejas distancias cortas, la batería no se va a recargar nunca. Ahora, vamos a decir que estás manejando en un día lluvioso, lleno de barro, pero en verano, así que hace calor. Así que prendes el limpiaparabrisas, prendes las luces, prendes los neblineros y además el aire acondicionado. Esto quiere decir que menos de la corriente del alternador va a estar disponible para recargar la batería, ¿verdad? Y además, muy importante mencionar esto, damas y caballeros, mucha gente cree que puedes probar que también está tu alternador desconectando la batería mientras el motor está andando. Un buen alternador debería producir suficiente energía para que el motor siga andando. Décadas en el pasado esta era una práctica aceptable, no era para nada tirado de los pelos, cuando los coches tenían carburadores y no tenían computadoras. Pero actualmente los coches modernos tienen sistemas muy sofisticados de microelectricidad. Entonces si desconectas la batería vas a comenzar a dañar componentes sensibles del coche, porque va a producir pulsos electromagnéticos de corriente con picos de electricidad, damas y caballeros, y esto va a dañar muchísimos elementos electrónicos de tu coche sensibles a dichos picos, como la radio, los mandos de audio del volante, módulos como del ABS, del AB, del control de tracción y estabilidad, etc. Sí, la batería, damas y caballeros, en los coches modernos no solamente sirve para dar energía, también estabiliza la corriente de dicha energía. Así que desconectar la batería no es una buena idea para testear que también está tu alternador en el mundo moderno. Otro mito, damas y caballeros, hay gente que cree que ya tu batería necesita un cambio si cuando enciendes el coche las luces que estaban encendidas se apagan y se encienden momentáneamente. ¿Eso quiere decir que la batería ya está mala? No, para nada. Simplemente quiere decir que la corriente que está utilizando tu coche por especificaciones técnicas de tu fabricante, y esto va a variar dependiendo del fabricante, pues es bastante. Esto ocurre en coches que utilizan corriente de 200 amperios para el encendido. Es mucho
muchísima corriente. Entonces va a requerir que la batería esté mandando toda su demanda al arrancador por un cable de alto flujo, que suele ser un cable muy grueso, normalmente de color rojo, que va hacia el arrancador para encender el coche. Suele ocurrir mucho con coches híbridos que utilizan muchísima energía. Pero esto no quiere decir que la batería está mala, simplemente quiere decir que así lo fabricó el ingeniero que creó tu coche y punto. Ahora, otro mito, damas y caballeros: el clima caliente hace que la batería dure menos. Bueno, no es un mito, es una realidad y mucha gente cree que es un mito, pero no, sí es verdad. Dentro de tu batería tenemos un líquido alcalino que ayuda al funcionamiento de las placas, ¿ok? En climas muy calientes este líquido literalmente se puede evaporar. Ahora, si tú crees que puedes compensar esta evaporación con agua de caño, simplemente con agua del grifo, no lo hagas, es una pésima idea, porque de hecho las impurezas y los minerales del agua de grifo van a bajar la calidad de este líquido alcalino y van a dañar las células de tu batería. Puedes utilizar únicamente agua destilada. Ahora, ¿cuáles son algunas señales de auxilio, red flags, que debes tomar en cuenta para saber que tu sistema eléctrico está malo? Si tu coche no enciende automáticamente cuando le das a la llave o al botón, esa es una señal de alerta. Posiblemente tu arrancador no está funcionando adecuadamente, dándole la suficiente energía de rotación a la volante y al cigüeñal para que pueda arrancar el motor. Ahora, ¿cómo lo diferencio de un filtro de gasolina sucio o una bomba de gasolina ineficiente? Claro, esos también son posibles motivos para que un auto se demore en encender, ¿verdad? Pues vas a escuchar un sonido pequeño, lejano, algo así como un clic, 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 clic. Ese sonido de clic quiere decir que no hay suficiente corriente fluyendo hacia el alternador o desde la batería para activar el motor. Y normalmente la causa es una batería en mal estado. Pero si escuchas un sonido como algo rasposo, como suele ser un problema con tu arrancador desgastando la volante del coche. Ahora, si cambias la batería y tu coche simplemente sigue descargándose, le das mantenimiento al alternador y no funciona, pues vas a tener que ver a fondo el sistema eléctrico de ese coche. La gran mayoría de baterías, damas y caballeros, tienen un tiempo de vida útil de 5 años. Si compras una buena y de buena marca, por supuesto. Pero si vienes en un clima muy cálido, puede ser menor, puede ser hasta de 2 años, aunque lo normal en un clima cálido son 3, pero hay casos de 2 años de duración solamente. Mientras tanto, en un clima frío puede llegar a ser de 6 años. Pero ojo, no la cambies inmediatamente, porque una batería muerta también puede indicar un alternador en mal estado. Entonces gastas plata en batería, no funciona igualmente, te vas y después de unos kilómetros la batería se descarga, pues puede ser que simplemente necesitas un mantenimiento del alternador. Y si todo esto sigue mal, pues deberías checar los cables de tu batería buscando corrosión u óxido. Y también que esté enganchando bien en los bornes, porque a veces se genera sarro alrededor de los ganchos de los cables de las baterías hacia los bornes de la batería, y ese sarro no permite que fluya la corriente adecuadamente. Entonces simplemente tienes que hacerlos limpiar, enganchar bien las abrazaderas y listo. Ahora, otra señal de un sistema eléctrico deficiente puede ser que las luces del coche no estén funcionando bien, es muy común. Estamos hablando de señales direccionales, de faros delanteros, luces altas y bajas, luces de freno, las luces de tu tablero y otras luces de los interiores. Si algunas de esas luces están comenzando a ser muy tenues, muy bajas en intensidad, puedes tener un problema de difusión de cargado de parte de la batería o del alternador. Otro indicador, por supuesto, va a ser si tus fusibles no paran de volar. El trabajo de la caja de fusibles de tu coche es prever el sobrevoltaje, ¿no? Los fusibles rompen los circuitos protegiendo el sistema eléctrico del coche cuando tenemos sobrevoltaje. Esto evita que se inicie un incendio en tu coche. Si se quema un fusible de cuando en cuando, pues puede que no sea nada, simplemente hay que irlos reemplazando, puede ser por la edad de tu coche. Pero si se queman constantemente uno tras otro, pues tienes un serio problema y deberías chequear a fondo todo el sistema eléctrico de tu auto, eso puede ser muy grave. Ahora, princesa, si tú experimentas cualquiera de los síntomas de que hemos hablado y hueles plástico quemado, inmediatamente tienes que dejar de conducir ese coche y hacer que una grúa lo remolque a tu mecánico local, porque damas y caballeros, la combinación de cualquiera de estos signos más olor a quemado siempre es igual a mal funcionamiento del sistema eléctrico y puede terminar en un incendio. Y si bien ese es el peor de los casos, también puede terminar en todo el ramal de cables quemado, puede terminar en una computadora malograda, puede terminar en cajas de fusibles obsoletas, en donde lo mínimo que te va a costar reparar estas cosas van a ser más o menos $800-900 y podemos irnos hasta costos infinitos. Pero ahora tú cuéntame, ¿ya conoces un poco más sobre el sistema eléctrico de tu coche y tienes alguna historia graciosa o de horror con el sistema eléctrico de tu auto? Pues háznosla saber en los comentarios, va a ser más que entretenido leer sus experiencias. Y por qué no invitarte a suscribirte si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos. ¡Chao!